Comenzamos una nueva emisión de Enfoque Comarcal. En esta ocasión, a 10 años del surgimiento de una frase, de una consigna, el ni una menos, que simboliza el hartazgo de las mujeres cansadas de que cada un día aproximadamente haya un nuevo femicidio, que las mujeres sean asesinadas por el hecho de ser mujeres, a causa de la violencia de género. Aquí en el barrio Almafuerte, en la Loma del Medio, en este espacio sucedió un hecho muy trágico que atravesó a toda la comarca andina del Paralelo 42. Hoy vamos a enfocarnos en la historia de Jessica Coco Campos, una de estas mujeres que vamos a conocer en la voz de su mamá, cómo era, los sueños que tenía, las ganas que tenía de construir una familia en este espacio, y lo que surgió después, un centro comunitario, la organización vecinal y una biblioteca que lleva su nombre. Sin dudas que para los vecinos y vecinas del barrio Almafuerte, para quien vio los noticieros, los diarios, los portales digitales de principios del 2015, el nombre Jessica Coco Campos le resuena, es conocido. Decidimos en este programa conocer un poquito más sobre Jessica, que nació en Río Colorado, que se dedicaba al arte, que tenía su personalidad y sus sueños, que vino a buscar aquí al Bolsón. Fue por eso que nos contactamos vía videollamada con Fabiana Córdoba, su mamá, y le preguntamos sobre cómo era Jessica, sobre su apodo, sobre sus pasiones, sobre sus sueños, y traer a Jessica en nuestra memoria el día de hoy. Coco era una chica divertida, le gustaba el arte, estudió en Córdoba Capital, técnica, técnica en arte y dibujo, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Concursó para la bandera de Río Colorado también, eran 20 20 postulantes y todos con un seudónimo. Y yo me acuerdo que ella estaba en el último año de la tecnicatura de ella, y yo la había inscripto, y yo le decía que ella podía y que lo iba a lograr. Y me decía, no, mami, decía, no, no le van a dar bolilla. Sí, vos esmerate, vos encuadrate en lo que están pidiendo que lo vas a lograr. Y nosotros no entregamos los papeles, mandé a otra persona para entregar los papeles para que no se descubriera de dónde venía o quién era la persona, sí, eran seudónimos que se ponían. Y de los 20 que se habían postulado, quedaron 7. Entre esos 7 quedó la bandera que había hecho ella. Y, y bueno, se largó a la sociedad a que la sociedad vote por qué bandera quería que la representara. Y había también unas letras escritas eh, de qué significaba cada color o qué significaba cada parte del diseño que habían hecho. Y bueno, y ella quedó como la creadora de la bandera de Río Colorado, salió seleccionada, y hoy por hoy la veo flamear día a día en esa bandera. No, una chica con espíritu, una chica que quería estudiar la parte pedagógica porque daba clase en una escuela religiosa acá en Río Colorado, que es la ESCOM. Eh, no sé, ¿qué más te puedo decir? Simple, sencilla, friolenta, por eso me llamó mucho cuando se fue al Bolsón, eh, pero con muchas ganas de vivir y de salir adelante. Y cuando sale de lo de la bandera, ella me había dicho que estaba embarazada, así que era una mezcla de sentimiento que ella tenía entre enfrentar la nueva etapa de la maternidad y de crear y de concursar por algo, porque ella se iba a ir a Venecia, había ganado un concurso para irse a Venecia, eh, y bueno,
Era como que yo le decía a ella que un hijo eh, no le iba, se le iba a interponer entre las cosas, que se interpone uno mismo en la cabeza, interpone las cosas. Entonces yo le decía que si se organizaba bien las cosas se podían llegar al objetivo que ella estaba buscando. Sí, te quería preguntar, ¿por qué el apodo? ¿Por qué Coco? ¿Por qué el apodo? Buena pregunta, ¿eh? Cuando yo era chica, y porque todo arranca de ahí el apodo, cuando yo era chica y en la escuela, que eran muy estrictos en esa época, vos llorabas porque era la parte más fácil que nos salía con las macanas que nos mandábamos, entonces llorábamos y nos decían, a los chicos que llorábamos, les decían que tenían lágrimas de cocodrilo. Y a lo último después nos quedaban diciendo que éramos coco. Entonces, cuando ella era chica, ella era traviesa y llorisqueaba por cualquier cosita. Si la hermana decía algo o hacía algo, era porque la hermana la estaba peleando. Y entonces ella venía llorando y le digo, bueno, ya está, Coco. Y ahí le quedó el Coco. De esa historia de las lágrimas de cocodrilo que nos ponían a nosotros cuando íbamos a la escuela. De ahí arranca la historia. Porque bueno, en los carteles, tanto en los Mm, pedidos de justicia como después en la biblioteca, bueno, vemos a mm. Jessica Coco Campos y la verdad que siempre me lo preguntaba. Y bueno, y con respecto con con este perfil artístico que tenía, además de esa bandera, ¿tenía otros proyectos artísticos? Eh, sí, sí, ella se quería ir a Europa a perfeccionarse y quería, viene a ser, siempre concursaba y en las galerías de arte que hay en Córdoba y participaba también eh, como ayudante. Sí, tenía muchas ganas, muchos proyectos, pero al haber sido mamá era como que la aplacaba un poco. Y entonces agarraba por el lado de que ella a lo último quería ser maestra o profesora, como para decir, si hago cuadro y no los vendo, pero como profesora voy a dar clase y voy a cobrar. Que una cosa así le había pasado por su cabeza, por eso ella quería estudiar la parte pedagógica, porque la técnica la tenía, y dar dibujo en la escuela. Y cómo aparece el bolsón en el horizonte? El bolsón en el horizonte. Yo siempre dije que cuando sea viejita me iba a ir a vivir al bolsón. Cuando me jubilara, el sueño mío era de irme a vivir al bolsón. Y siempre las jodía a ellas, o a ellos los jodía diciéndole que me encantaba el paisaje, no lo conocía personalmente porque nunca había ido, pero sí por foto bueno, y por gente que había ido y lo lindo que es la zona. Eh, esa historia ella se la cuenta a Maldonado, eh, y Maldonado en sus idas y venidas que tenía emocionales con ella, se termina yendo al Bolsón. Ella quería perfeccionarse, que te estaba contando, estudiar la parte pedagógica, y justo ustedes tienen allá una universidad que yo no sé si era maestra en dibujo o algo así, o profesorado en dibujo, algo de eso hay allá que ella había averiguado. Él siempre estuvo hechos violentos con ella, entonces yo siempre le dije, Coco, mamá va cambiando, mamá va a cambiar. Yo dije, Coco, la gente que tiene esos arranques de golpear, de maltratar, y ella ya había tenido unos incidentes en Córdoba, no cambia. Y es medio psicópata porque te termina endulzando con palabras y te termina haciéndote sentir que la culpable sos vos. Entonces, ella, por la situación que se vivió en Córdoba, yo la traigo a vivir a Río Colorado. Ella de ahí termina de rendir la tesis final, la va, la rinde y la materia que le faltaba, y se queda acá. Él se viene a Río Colorado y era un calvario. Cada tanto haciendo denuncia 30-40 y todo eso, porque
Él, estando yo al lado, él la trataba re bien, pero un día pasó de que el auto se me había roto, así que había quedado en el taller. Ese día yo había trabajado a la mañana, a la tarde no, así que estaba en casa y en la puerta escuchó el maltrato de él con ella y me quedo a escuchar todo lo que estaba pasando afuera, que cuando yo estaba no sucedía nada. Era como que era una pareja ideal. Entonces salgo y le digo a él, no, ellos salen en la bicicleta y salgo yo detrás. Y él la patea a ella y la escupe. Y ahí le pegó el grito de atrás. Eh, y bueno, de ahí es como que él toma distancia, tiene una denuncia 3040 que la llevo a hacer a la comisaría Coco, y de ahí él se va de Río Colorado. De ahí cuando él tiene tantas denuncias y todo eso, se va de Río Colorado. Pero mantiene contacto con ella por teléfono. Al poco tiempo, no sé, porque yo trabajaba todo el día, se comunican muy seguido, y él aparece a Río Colorado un 22 de diciembre del 2014. Aparece con que se los iba a llevar. Eh, y yo le agarro a Coco y le digo, Coco teniendo 24 años, le digo, hija, pero vos estás segura de lo que vas a hacer. Este tipo no va a cambiar, no va a cambiar. Mami, vamos a darle una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Te me vas al Bolsón, ya te me fuiste a Córdoba y fue terrible lo que viví para traerte, para cobijarte, para protegerte, y después te lo siguió haciendo en Río Colorado y no creía que no se lo vaya a hacer allá. Así que ahí es donde arrancan ellos un 24 de diciembre, un 24 de, no, un 23, el 23 de diciembre arrancan ellos para allá, viajan casi todo el 24 para, para el Bolsón. También quería, bueno, preguntarte en lo que puedas contarnos de lo que fue, bueno, según lo que podemos ver en la causa, el último mensaje que recibís de ella y después la búsqueda, porque te venís para acá a buscarla y bueno, ¿cómo fueron esos días? Entre el periodo de que ella va al periodo del encuentro del cadáver pasaron 42 días. Y en el último mensaje me dice, porque ella me hizo comprar los pasajes, y compro el pasaje de la nena también, que en ese momento por ser chiquita pagaba un seguro, porque yo a él le dije antes de irse, si pelean, se enojan o algo, vos lo único que hacéis es llamarme y yo compro los pasajes y me las traigo. Sí, sí, quédese tranquila, me dijo. Y cuando pasó esta tragedia, eh, yo cuando fui a todos los colectivos a buscarla, no dejé ni un colectivo sin irla a buscar, y yo llamaba y mandaba mensaje y nadie me contestaba, y entre todas esas me ataca la loca y le digo, mira Coco, si no me respondes, yo llamo a la policía de Bariloche del Bolsón que te busque. Entonces ahí me contesta, Ma, quédate tranquila, todo se arregló, todo está bien. Cristian dijo que va a cambiar. Dale la oportunidad, tené paciencia. Entonces me voy a ver a mi mamá, a mis hermanos, porque mis hermanos son más o menos todos de la misma edad con Coco, y me voy a ver a mis hijos a ver si ella qué había respondido, porque para mí no, algo estaba pasando y que no era lo que habíamos hablado, y entonces me dice que, bueno, más, dejale unos días, deja pasar y fíjate. Entonces yo le contesto, está bien, pero respondeme el teléfono, por favor, hija. Sí, ma, te amo. Y esas, las respuestas eran, esa respuesta, sí, mamá, quédate tranquila, te amo, y me mandaba beso de Matilde, parecía que era ella, pero el otro texto me daba que no era, que no era. Yo en ese momento andaba mal económicamente, se me había roto el auto, todo,
Así que había pedido un préstamo porque yo dije, junto la plata y me voy. Y estaba trabajando en la escuela de verano de preceptora. Y le digo ella me respondía y me respondía y me respondía, y en un momento, que fue el 18 de enero, ella me deja de responder. Entonces le digo a los chicos, a mis hijos, les digo, bueno, yo cobro el sueldo y como sea yo me voy. Me voy a ver a tu hermana. Quiero verla y que ella me diga, mamá, estoy bien, listo, yo voy a ir a ver a tu hermana, porque no, algo pasa, estoy sintiendo algo y no. Así que nosotros cobrábamos en esos días el 8 o el 9 de febrero, y el 8 me llama, el 8 de febrero, me llama la policía de mi trabajo, diciéndome que si yo le podía dar la descripción de Maldonado. Digo, ¿qué pasa? Pero usted tiene una foto de Maldonado, usted tiene, a ver, discúlpame, me está llamando a mi trabajo, contame qué pasa. Y ahí me dice eh, que encontraron un cadáver y que ese cadáver podría ser mi hija. Y llegué allá a un lugar donde la policía me hacía preguntas, me hicieron el ADN y nadie me dejaba ver el cuerpo y no me contaban nada. Solamente que habían encontrado un cadáver y que supuestamente era mi hija. Ahí es donde empieza toda mi odisea de la búsqueda de justicia, y había muchas cosas que se habían hecho mal y me enojaban peor, y como nadie me hablaba, me tenía que quedar hasta el otro día, así que dejé a los chicos durmiendo mi hermano y mi hijo en el hotel que estábamos, y me fui al Bolsón a querer conocer el lugar, ver el lugar, tener información, porque no me entraba en la cabeza todo lo que me habían dicho. Y buscaba a la nena, porque nadie me respondía por la nena. Me decía que habían encontrado un cuerpo de una mujer, un cráneo que jugaba a un perro. Es lo único que yo sabía. Y fíjate lo mal que estaba, que si el cráneo jugaba un perro, había descomposición, y en ese momento yo no. Yo quería que me hicieran ver el cuerpo y no me dejaban. Por lo que queda, por la Coco que conocemos nosotros, de alguna manera, ese nombre que yo te decía que lo conocemos por ese centro comunitario, que seguramente lo que vos conociste, me lo nombraba una vecina, que en esa época el barrio estaba muy desorganizado, estaba Bien. como fragmentado, no había redes, me decía, bueno, y a partir de lo que sucedió con ella, el surgimiento de ese espacio, los vecinos defienden ese espacio como para que haya un espacio comunitario, incluso cuando Maldonado lo quiso vender, ellos lo defendieron, y se dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si eso, si hubiéramos estado más organizados, tal vez esto no pasaba? Lo que me dice esta vecina. ¿Y qué pensás de ese espacio que lleva el nombre de tu hija? Pero no, a mí me emocionó muchísimo, muchísimo cuando las chicas hicieron ese espacio, armaron ese espacio para los chicos. Coco era muy maestrita, ¿viste? Esa de que los chicos primero, de que esto, bueno, era muy así, y el centro comunitario está bien puesto. Además lo han remodelado mucho, llevaron agua, en ese tiempo no había agua, no había luz tampoco. Nada, nada, ese sería el granito de arena que te ilusiona y que dice que desde después de un gran dolor pueden salir cosas muy lindas, y gente muy linda. Pero bueno, la última vez que fui, eh, lo sentí lindo al lugar, y la sentí a ella en la brisa del aire, en las plantas que florecen. Ella era muy hipona, diría yo, hasta en su ropa y sus cosas, y la paz y el amor, y que todo divino, y bueno, sentí otro lugar.
El barrio Almafuerte en el año 2015 no era el que conocemos hoy. No solamente porque había menos gente, sino porque no había un lugar, un centro comunitario donde se realicen diferentes actividades comunes, donde haya un merendero o una biblioteca, como la que existe hoy, que lleva el nombre de Jessica. Fue justamente a partir del femicidio de Jessica Coco Campos que los vecinos y vecinas, con mucha rabia, con mucha indignación, decidieron que este espacio debía ser comunitario, y a partir de ahí comenzaron a organizarse y a tenerla bien presente. Vamos a escuchar lo que nos contaba Irina, una de las vecinas del barrio Almafuerte, que forma parte de este centro comunitario, de esta biblioteca llamada Jessica Coco Campos. Este espacio surge de esa necesidad de lucha, digamos, de organización. Es un lugar que fue desde un principio muy cuidado por los vecinos, muy protegido, justamente porque bueno, fue un hecho muy movilizador lo que pasó acá en el lugar, y que bueno, justamente charlábamos en un momento de la importancia de las redes, ¿no? Porque en el momento que sucedió la tragedia de Jessica, el barrio no estaba organizado, acá los vecinos prácticamente ni se conocían entre sí, y como que no estaba el espíritu ese de juntarnos para resolver. Entonces, eso fue, digamos, el origen de la organización del barrio. Este es un centro cultural comunitario donde se realizan varias actividades, entre ellas merendero, comedor, talleres para los niños, para las niñas, y bueno, y actividades con mujeres, y bueno, se levantó una biblioteca entre los vecinos y las vecinas. La biblioteca lleva el nombre de Jessica Coco Campos. Bueno, ¿cómo fue esa decisión de que el nombre esté bien presente? Bueno, la tenemos también en el mural. Sí, la idea surgió de dos vecinas, digamos, me incluyo en eso. Isis es otra de las que impulsó un montón también esta construcción, y la biblioteca lleva justamente el nombre de Jessica para que podamos recordarla en este espacio y en todo lo que podamos organizar y que surja a partir de los libros. Bien, bueno, como vecina del Almafuerte, bueno, me contabas que te viniste a vivir el mismo año de que pasó, o la misma época donde sucedió el femicidio de Jessica. Bueno, ¿qué importancia tiene que existe este espacio, conociendo cuando, bueno, no estaba? Y la verdad que conociendo el lugar y la realidad es que hay demasiadas personas ahora viviendo, y con ese sueño de venir y hacerte tu casa, de construir esa posibilidad, ese proyecto, lo que nos movilizó en ese momento en que nosotras éramos estudiantes del instituto, y bueno, la verdad es que nos tocó mucho su historia. O sea, Jessica era muy joven, estaba recibida de profesora de artes visuales, tenía una hija, tiene una hija, y bueno, o sea, nosotras llegamos en esa misma vía, digamos, de construir un lugar, de poder proyectarse una como persona, con pareja o no, y bueno, resulta que a Jessica no la dejaron, y bueno, eso nos impulsó a crear este lugar para poder hacer el apoyo que se necesitó también en ese momento para la familia y para la mamá de Jessica, y después todo lo que nos sirva desde este espacio poder llevarlo adelante. De alguna manera ella significó un comienzo tal vez para el barrio de organización, de tener un espacio en común, y bueno, y un comienzo también de pedido de justicia. Me contabas de acompañar a Fabiana, la mamá, bueno, como vecinas del barrio, de acá del Bolsón. ¿Cómo fue esa etapa de acompañar a una mamá que venía de otra localidad a enterarse bueno, de la peor noticia, ¿no? Sí, la verdad que fue difícil. Algo que nos sirvió mucho fue nuclearnos desde el centro comunitario en el Consejo Local de las Mujeres, que como que nos facilitó un montón de herramientas
para poder enfrentar el acompañamiento a un juicio que no es fácil para nada, más para la mamá que estaba lejos y necesitaba datos de acá, de cómo era el lugar, de cómo eran las calles, porque ella no conocía directamente este lugar. Y bueno, pudimos tratar de ayudar en eso, digamos, en el reconocimiento del lugar, en los datos que podíamos aportar y en la reconstrucción de la historia también, porque fue también una tarea que pudimos aportar en eso. Cuando por ahí te enterás de otros hechos, otras víctimas de femicidio, porque bueno, sabemos que prácticamente cada día hay una víctima en la Argentina. Bueno, ¿qué pasa por dentro tuyo, bueno, estando también tan cerca de lo que fue lo de Jessica? Y como mujer como que me invade la tristeza y la bronca, más que nada porque en estos años de recorrida uno se da cuenta de que hay muchas cosas que se repiten en estos casos, donde hubo denuncias previas, donde alguien siempre algo vio, pero falta quizás que eso me hago cargo y también lo llevo adelante, concientización para la sociedad en estos casos, como conciencia de responsabilidad, ¿no? O sea, nosotras construimos a partir de Jessica un montón de redes en el Consejo Local de las Mujeres, acá en el barrio, en la localidad, con otras localidades. Pudimos como formar parte del espacio de mujeres y diversidades del MTE, que también nos proporcionó la herramienta de ser promotoras territoriales en contra de la violencia de género. Entonces nos abrió muchas puertas a crear redes para sentirnos un poco más tranquilas de que estamos haciendo algo y que podemos ayudar en algún momento, como lo hemos hecho. Por último, preguntarte, bueno, si bien Jessica estuvo muy poquito tiempo aquí, tal vez con el sueño de esto, lo de construir una casa, de salir adelante, de llevar adelante su vida, bueno, interrumpida por el femicida, ¿quién es para vos Jessica Coco Campos? Y para nosotras es una vecina más. Siempre la sentimos como eso, como a pesar de que no está, nos vino a enseñar y nos enseñó y nos sigue enseñando un montón de cosas. La tenemos siempre presente en todas las actividades que realizamos como vecinas, como consejo. Pero bueno, es esa herramienta de lucha que uno se aferra a eso, ¿no? A saber que estuviste para ella, estuviste para esa familia que lo necesitó y que nos puede pasar a cualquiera realmente en esta sociedad que está bastante interpelada por la violencia. En 2012, con el movimiento feminista, logramos una conquista fundamental, la Ley 26.791, que reformó el artículo 80 del Código Penal e incorporó el femicidio como figura agravada de homicidio. Así, se reconoció por fin el asesinato de mujeres por su condición de género como la expresión más extrema de la violencia machista. Ante la ausencia de datos oficiales, una de las estrategias de visibilización de las organizaciones feministas fue elaborar los registros propios. Se logró entonces un cambio de paradigma en la agenda política, social y mediática. Pasamos de nombrar a los femicidios como crímenes pasionales, que naturalizaba la violencia en las relaciones, a poder tipificar los femicidios como homicidios agravados por el vínculo y las razones de género. El 10 de mayo del 2015, en la localidad de Rufino, Santa Fe, encontraron el cuerpo de Kiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada de 8 semanas. Kiara fue víctima de femicidio cometido por quien era su novio, Manuel Mancilla, de 16 años de edad. Ese fue el punto de inflexión. Miles de personas nos movilizamos bajo una misma consigna: ni una menos. No solo quisimos gritar masivamente que paren de matarnos, fue también una instancia que impulsó el tejido de redes en todo el país para exigirle al Estado políticas concretas y efectivas en materia de género y diversidad.
Hoy, 10 años después, podemos decir que Ni Una Menos es un colectivo que reúne a un conjunto de voluntades feministas, pero también es un lema y un movimiento social que ha logrado incidencia en el Registro Nacional de Femicidios, la legalización del aborto, la Ley Paridad de Género, también la institucionalización de las políticas públicas en la creación de un ministerio, secretarías y direcciones de género y diversidad en todo el país. También logró la identidad de género, el cupo laboral travesti trans y el matrimonio igualitario, la creación de la Ley Micaela, la Ley Grooming y la Ley Olimpia, así como la Ley Brisa, que garantiza una reparación económica para las infancias que son hijas e hijos donde sus progenitores han sido asesinados por la violencia intrafamiliar o los femicidios. La Ley 27.501, que incorpora el acoso callejero como una modalidad específica de violencia hacia la mujer, protocolos dentro de los espacios laborales y sindicales para prevenir la violencia de género y dejar de naturalizar el maltrato y el acoso laboral. Los feminismos también generaron redes de acompañamiento a mujeres que sufren violencia de género por fuera de la esfera estatal que evitan que el número de víctimas crezca. Los números asustan. Estos últimos 10 años, entre el 3 de junio del 2015 y el 25 de mayo del 2025, se registraron 2.927 femicidios, lo que deja un promedio de un femicidio cada 31 horas. Hoy, el Estado Nacional actual recorta y desfinancia programas para la prevención de la violencia de género. La línea 144, donde denunciamos que posiblemente esté en riesgo nuestra vida, perdió más del 50% del personal, y el programa Acompañar, que busca fortalecer la independencia económica de mujeres y disidencias en situación de violencia de género, se recortó un 82%. El 3 de junio del 2015, a nivel nacional, se movilizó muchísima gente, muchísimas mujeres y disidencias salieron a la calle a gritar Ni Una Menos. Esa consigna, esa bandera, se transformó en grupos, en colectivos en todo el país, y aquí en la comarca andina está el colectivo Ni Una Menos, colectivo comarcal, donde Tamara nos cuenta un poco sobre la necesidad de que esté este espacio, el surgimiento y bueno, las actividades a 10 años del Ni Una Menos. El Ni Una Menos en realidad nace como un grito desesperado de decir paren de matarnos, de decir basta de femicidios y de alzar la voz. El Ni Una Menos también hermana otras luchas como el Yo Sí Te Creo, ¿no? Viene a poner un freno a la violencia machista, como decís vos, que se venía sucediendo a lo largo de la historia, y como movimiento fue muy fuerte porque el primer Ni Una Menos, que fue en Buenos Aires, lo que generó en un montón de personas que no estaban ni en organizaciones ni agrupadas de ninguna manera, encontrarse entre un montón de mujeres y disidencias hermanadas en ese grito de paren de matarnos, ¿no? También conforma lo que es el que no estamos solas, o sea que el Ni Una Menos conforma un montón de situaciones, no es solo contra la violencia machista. Yo creo que el Ni Una Menos vino a hermanarnos, a eso que hoy llamamos manada, a eso de que si tocan a una respondemos todas. Y parecen todas frases hechas, pero en lo concreto es lo que sucede y lo que viene sucediendo estos últimos 10 años. Aquí en la comarca andina se conforma la colectiva Ni Una Menos. Bueno, contanos cómo fue ese comenzar, porque como decías, en Buenos Aires comienza después de... En el año 2015. 2015 y llega, o sea, obviamente acá tenemos nuestros femicidios, nuestros dolores bien particulares y presentes. ¿Cómo comienza la colectiva aquí en la comarca? En la comarca nace en el 2017. De una manera espontánea en todas las plazas del país se autoconvocan las mujeres frente al femicidio de Micaela García.
Acá se autoconvocaron a la noche y en base a ahí un montón de mujeres empezaron a expresar diferentes tipos de violencias que vivían en sus vidas personales, desde violencia de género, desde abuso hacia sus hijos, y se decidió, en base a todo lo que iba saliendo esa noche, acá en la Plaza Pagano, hacer una asamblea que se llevó adelante una semana después en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario, ni más ni menos, lugar emblemático para el feminismo. En esa primera asamblea hubo más de 75 mujeres, de las cuales iban saliendo todas sus historias de violencia de género. Y ahí se decidió, porque venían mujeres de toda la comarca, conformar lo que se llamó la colectiva comarcal Ni Una Menos, porque abarcaba a toda la comarca. Bien, y a partir de ahí comenzaron un trabajo cotidiano, como decías, del día a día, que tiene que ver con tal vez traer a la memoria las víctimas de femicidio y a la vez acompañar situaciones de violencia de género. Bueno, contanos cómo es el trabajo cotidiano de la colectiva. Ahí pensá que eran un montón de personas sin ningún tipo de formación, ¿no? Eran todas mujeres o disidencias que de manera espontánea se acercaron, así que hubo que formarse de manera autogestiva, hicimos muchos encuentros de capacitación para formarnos entre todos. También se armaron comisiones de trabajo para lo que eran acompañamientos, para lo que era el abordaje en la parte institucional. O sea, básicamente eso, se armaron comisiones de trabajo para distintas tareas, ¿no? Lo que eran también cuando había que hacer flyer, cuando había que convocar a marchas. Y bueno, y a raíz de, yo creo que la colectiva se hizo famosa acá en la comarca porque fue la primera organización social que se atrevió a cambiar el eje de la discusión, y esto es un eje que se cambió a nivel nacional, me atrevo a decirlo, que fue dejar de poner los carteles de las víctimas y empezar a poner los carteles de los victimarios. Entonces creo que a los 15 días de conformada la colectiva comarcal Ni Una Menos, salimos a las calles con una marcha en el centro, convocada por supuesto en los murales, con más de 50 carteles de personas denunciadas por abuso sexual, por violencia de género, femicidas, inclusive la ex jueza del juzgado de familia número 11, Erika Fontela. Bien, hoy podemos ver, además de esa marcha, los carteles que recuerdan a las víctimas de violencia de género. Es un trabajo que están realizando constantemente, que buscan obviamente prevenir. Bueno, ¿cómo se convive con esas ausencias de esas mujeres que no están más, que fueron asesinadas por el hecho de ser mujer? Bueno, lo de los carteles es una acción que llevó adelante el Consejo Local de las Mujeres, del cual también somos parte como colectiva. Esto se hizo ya hace muchos años, se tomó la decisión de justamente, más que como una manera de prevenir, de visibilizar los femicidios que sucedieron en los lugares donde vivieron de la comarca de estas mujeres. Más que nada en Bolsón, ¿no? Pues lo que nosotras pusimos fueron carteles de todos los femicidios en Bolsón. Y la idea, una de las ideas, era concientizar sobre los femicidios y también visibilizar que donde todos los días vecinos y vecinas pasan caminando como si nada, habían sucedido un femicidio, que no es una muerte cualquiera, sino es una muerte por el hecho de ser mujer. El caso tal vez que tomamos en este enfoque comarcal, la víctima de femicidio, Jessica Coco Campos, que fue una chica que vino tal vez esperanzada, confiando en quien decía quererla, que iban a tener tal vez una familia, un futuro. Bueno, ¿cómo te pega a vos, cómo te llega este caso de femicidio que también pasó un poco más de 10 años ya? El caso de Jessica Coco Campos a nosotras como organización nos llega a través de su mamá, que con acompañamiento del Consejo Local de las Mujeres, inclusive hasta el momento de la condena perpetua del femicida, y
el progenitor de la hija de Jessica Coco Campos, acompañó al Consejo Local de las Mujeres todo el proceso de Fabi, su mamá. Yo tuve la suerte, digo, ¿no? Porque la verdad que conocer a una mamá víctima de femicidio es muy fuerte. La conocí porque, bueno, cuando ella vino varias veces a Bolsón en busca de respuesta con el fiscal que llevaba la causa, el fiscal Arrien, no había respuesta, no había avance en la causa, y cuando pidió ayuda a la organización y al consejo, todo cambió. Como siempre que las grupalidades acompañan estos casos, entonces tuve la suerte de que vino por unos días a ver qué pasaba con su causa y pude convivir con ella en casa, así que bueno, conocí por parte de ella y desde su voz todo lo que fue Jessica. Para mí es, en base a lo que vos me preguntás, de cómo se construye, ¿no? La memoria, yo creo que justamente no es solo con los carteles, que ahora vamos como consejo también a volver a actualizar y a poner nuevos carteles, porque lamentablemente hay femicidios que en su momento estaban muy todavía el dolor ahí en carne viva y no se pudieron poner, y lamentablemente este año volvimos a tener un femicidio en la comarca. Yo creo que no solo es nombrándolas, sino también luchando en memoria de ellas. Creo que así es la mejor manera de honrar lo que fueron en vida. Lucinda Quintupurayem, presente, ahora y siempre. Otoño Uriarte, presente, ahora y siempre. Para Otoño, la verdad. Angélica Gomba, presente, ahora y siempre. Soledad Murjic, presente, ahora y siempre. Graciela Angulo, presente, ahora y siempre. Evangelina Catalán, presente, ahora y siempre. Jessica Coco Campo, presente. Jessica Coco Campo, presente. Jessica Coco Campo, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Beatriz Cañumán, presente, ahora y siempre. Inés Bayer, presente, ahora y siempre. Ahora y siempre. Carolina Abigail Calfulaf, presente, ahora y siempre.